caso Robles se parece cada vez más a una telenovela con los personajes que estelarizaron los videoescándalos de 2004, pero dejan en un segundo plano lo que es lo verdaderamente importante de este caso, que es conocer los modus operandi, las redes de corrupción que están detrás de la estafa maestra y seguramente de muchos otros casos de corrupción dentro de las instituciones públicas. De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Soy José Buendía, le dejo mi Twitter, José Buendía MX, y si me acompaña vamos rápido a ver unos datos para arrancar acá en el foro con nuestro debate de hoy. El caso de Rosario Robles ha derivado en cuestionamientos al Poder Judicial y el juez que la vinculó a proceso y decretó rigurosas medidas cautelares en su contra, como la prisión preventiva justificada por su parentesco con enemigos políticos agraviados por escándalos de corrupción cuya autoría le atribuyen. La estafa maestra, por la que se le investiga, es el mayor golpe contra la corrupción del actual sexenio y, dada su trascendencia, los jueces deben cuidar escrupulosamente el debido proceso de la acusada para evitar que, como ha sucedido en otros casos de alarma social, tengan que ser liberados por falta de garantías en la aplicación de la ley. El caso revela una trama de corrupción que involucra a 11 dependencias federales, 8 universidades y medio centenar de empresas, pero hasta ahora los reflectores se concentran en la ex secretaria de Desarrollo Social en el gobierno de Peña Nieto. El fin de semana fue detenido y posteriormente liberado en Argentina el empresario Carlos Ahumada, acusado de defraudación fiscal en el pasado sexenio. Aunque no está involucrado en la estafa maestra, fue el detonador de los videoescándalos de 2004 cuando López Obrador era jefe de gobierno de la Ciudad de México y que llevaron a la cárcel a su colaborador cercano René Bejarano. El presidente López Obrador afirmó hoy que no hay una venganza contra Carlos Ahumada. No hay consigna para perseguir a nadie. Todos los que nos hicieron daño deben de ser tratados con respeto. No tiene por qué haber parcialidad. Que no se aplique la ley de manera facciosa o selectiva. Nada de rencores, nada de venganza. Mientras tanto, el presidente nacional del PAN, Marco Cortés, afirmó que la detención de Carlos Ahumada es una venganza y cortina de humo ante la falta de resultados del gobierno federal. Por su parte, Carlos Ahumada realizó un llamado al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, a terminar con la persecución iniciada en la administración pasada, pues asegura que a través de varias personas, Rosario Robles le mencionó que iba a hacer todo lo posible para arruinarlo a él y a su familia. Ahí tiene las últimas noticias, usted las conoce. Fin de semana, detenido en Argentina Carlos Ahumada, expareja de Rosario Robles, involucrado en los videoescándalos, y al día siguiente liberado de la acción de la justicia en ese caso, al mismo tiempo que denuncia haber sido robada la casa de su familia aquí en la Ciudad de México. En fin, todos estos son pequeños detalles que le agrego solamente para subrayar con lo que arrancábamos. Una telenovela es lo que parece ya este caso, y detrás empieza a quedar en segundo plano lo importante que es desmontar las tramas de corrupción que hay en las instituciones mexicanas y que sostienen, por supuesto, el de la estafa maestra. Joel Salas, tú has sido un defensor de esta tesis, el de la necesidad de no quedarnos solamente en la responsabilidad de una persona, lo importante, ir a las causas profundas. Por eso voy a arrancar contigo. Nomás déjame saludar a Mariana, que está también con nosotros. Mariana Benítez. ¿Cómo Muchas estás, gracias, Pepe? como todos los lunes de regreso. Todos los Mariana lunes de Benítez, regreso abogada, ya. constitucionalista, usted ya la sabe. Y Joel Salas, comisionado del INAI. ¿Parece que fuiste profeta? Bueno. Parece que fuiste profeta. Cuando empezó esto dijiste abusados, porque el peligro es que nos vayamos por el escándalo, por la parte, digamos, telenovelesca, y lo que nos importa, las tramas, empiecen a ser relegadas. Sí, un gusto, Pepe, Mariana. Mira, más que profeta, creo que son múltiples las voces que desde hace algunos años estuvimos desde una trinchera u otra tratando de aportar a la construcción del Sistema Nacional Anticorrupción. Y una de las tesis centrales de por qué tener un sistema era justo, tenemos que dejar
o pasar del país en donde se va por una cabeza para tratar de desmontar las redes. Y de entrada, como se empezó a dar el caso de la exsecretaria, pues todo pareciera ser que estamos muy preocupados por una o por dos personas y no tratar de entender a plenitud el fenómeno, y con toda la información pública ya disponible, con las piezas periodísticas que existen y el análisis de datos, poder llevar a discutir la responsabilidad de cada una de las instituciones públicas que deben de hacer que la madeja se empiece a desmantelar. Entonces, traemos más de 11 dependencias involucradas, más de 10 universidades, en términos del modus operandi de este mecanismo, notarios, abogados y más de 168 empresas. Entonces la discusión es mucho más grande como para centrarnos solo en un proceso que de entrada al parecer ya arrancó mal. Creo que si este gobierno y sobre todo la Fiscalía, que hoy ya es autónoma, quiere mandar claras señales de que el país sí puede controlar de mejor forma la corrupción, hoy tienen una gran oportunidad para desenmarañar toda esta red. Por ahí traíamos unas imágenes, no sé si las puedes ver. Ahorita vamos a ver con el productor, estaba tratando de subirlas para justo poder tener plásticamente. Exacto, del laboratorio de la UNAM, que se llama Anticorrupción, en donde ya a través de inteligencia artificial te cruza todas las conexiones que hay entre los servidores públicos, las empresas, los abogados, los notarios. Pero fíjate qué narrativas tan distintas. Si por un lado pones, Mariana, de manera muy plástica, los videoescándalos, aquellas historias de los videos que habría dado a conocer Ahumada, de las grabaciones a Bejarano recibiendo sobornos después de haber sido secretario particular en el gobierno de López Obrador, en ese momento era líder de la Asamblea Legislativa, el golpe que hoy mismo el presidente dijo de quienes nos dañaron con aquel episodio, refiriéndose justamente a Ahumada y a la propia Rosario Robles, y luego te enteras por las acusaciones de Ahumada que Rosario Robles trató de perseguirlo o está detrás de la persecución por la detención que hicieron este fin de semana. En fin, ahí tienes toda esta telenovela y al mismo tiempo, al lado, la otra narrativa es la que pone Joel sobre la mesa. Hay más de 100 empresas, más de 10 universidades y por supuesto exsecretarios del gobierno de Peña. En fin, es una cosa muy amplia, un universo y una red que da susto ver que incluso más de 11 dependencias hayan estado involucradas. A ver, ¿cómo valoras estas dos narrativas? ¿Nos vamos a quedar otra vez un poco en lo mismo? ¿Todos estamos siguiendo un poco esa inercia? ¿El de las cabezas? La verdad es que apunta que sí. Apunta que sí, por la forma tan desasiada en que están llevando este caso, por pues la evidente misión política que tiene este caso. Y me preocuparía muchísimo que el tema sustantivo, el tema de esta decisión que ha manejado como una gran bandera el hoy presidente, antes desde la campaña, de combatir la corrupción, quede en eso, en el discurso. Porque efectivamente, como se ha dicho en esta mesa, el caso que, por cierto, para que hablemos de que es una verdad legal, pues tiene que judicializarse toda esa investigación. Una investigación que, más allá de lo que ya digamos, hubo un trabajo periodístico muy importante, se tiene que acreditar también ante las autoridades judiciales, ¿no? Pero el caso no es Rosario Robles. El caso, bien dices tú, el caso son 11 dependencias, son más de 50 servidores públicos involucrados, son 180 empresas, en fin. Entonces, eso se tiene, para que hablemos que es una verdad legal, tiene que acreditarse, ¿no? Y entonces, el hecho de que solo una persona, habiéndose involucrado, inclusive también las universidades públicas,
una persona esté respondiendo por todo este caso, la verdad, y lo relacionas, como diríamos los abogados, lo adminiculas con esta persecución también, que están desempolvando esta acusación por una defraudación fiscal contra Carlos Ahumada, pues entonces realmente, digamos, no necesitas pensar mucho por dónde va el asunto. Parece, hasta el momento, con los datos que se están revelando, pues pareciera ser que es un tema más de revancha que de verdadera política anticorrupción. Yo me iría a preguntar, bueno, ¿y qué, más allá de este caso, que este es un caso que tiene que seguir los cauces legales, cuál es la política anticorrupción? ¿Dónde está para poder leerla? ¿Cuál es la política que vamos a seguir? Porque a mí me preocuparía que todo esto, nuevamente, como en muchos casos en el pasado, dependa de las personas y no de las instituciones, de las bases que se estén creando para combatir la corrupción. ¿Coincides, Joel, en el sentido de la explicación que da Mariana? Estamos abordando de esta manera el caso Robles por la visión política del tema y lamentablemente eso hace que se imponga otra vez más el tema o las narrativas de los golpes y los descaminos personales versus una política de corrupción, digamos, como política pública. Sí, mira, yo cuando hice mis estudios de maestría me centré un poco en las estrategias anticorrupción y hay un librito clásico de Stephen Morris que se llama La corrupción en México. Y la tesis central de Morris era que desde el gobierno de la Madrid lo que se hacía era ir por una persona para darle legitimidad al régimen de que efectivamente se estaba combatiendo. Lo que pareciera ser ahora es que va un poco por la misma vía, en el sentido de que pues no tenemos claridad qué va a pasar con toda la otra cadena, tanto de servidores públicos como de intereses en el sector privado, que hicieron posible este mecanismo o este modus operandi. Pero ojo, detrás de la pieza periodística de Animal Político y Mexicanos Unidos contra la Corrupción, previamente, 2014-2015, están los informes de la Auditoría Superior de la Federación, que son los que dan la pauta para que luego se haga el reportaje. Bueno, a ver, de Entonces, hecho el reportaje... Desde 2000, desde dos cuentas públicas, 2013 y 2014, la Auditoría Superior de la Federación ya había apuntalado la existencia de este mecanismo y la Auditoría Superior de la Federación interpuso ante en ese momento, Procuraduría General de la República, denuncias penales contra quien resultara responsable de esa malversación y mal ejercicio y uso indebido de la función pública. Entonces, hoy yo sí creo, por eso insisto, que este gobierno tiene la oportunidad, uno, de esclarecer qué se hizo en el pasado a través de los órganos internos de control de cada una de las dependencias que están involucradas. Dos, ojalá que pronto pueda salir el nombramiento de los magistrados, que si bien es cierto, no está la nueva tipificación, pero mandarían un claro mensaje de que van en serio por el Sistema Nacional Anticorrupción. Y coincido con Mariana, dentro de la instrumentación del Sistema Nacional Anticorrupción, por el momento no tenemos una política nacional anticorrupción. Para concluir diciendo lo siguiente, a mí lo que más me preocupa es que este tipo de mecanismo y de modus operandi siga haciéndolo bajo este gobierno o con gobiernos en el ámbito local que son del propio mismo partido. Dado que no habría sido afectado ni estaría en el centro, digamos, las redes son mucho más poderosas que las voluntades de un individuo. Y además, trae sobre la mesa dos asuntos, que eso me preocupa, sería el peor de los escenarios. Uno, la falta, digamos, de una política nacional anticorrupción que está diciendo, creo que la reticencia del gobierno con el Sistema Nacional Anticorrupción ha sido hasta ahora muy clara. Tienes, por otro lado, y esa es la parte que me preocupa, pues acciones que tratas de llevar a cabo a través de la acción de la justicia para esclarecer un caso como este, y bueno, eso en sí mismo es una política, digamos, de anticorrupción. Pero ¿qué pasa si no logras acreditar la verdad jurídica? Ese es un punto, pero además yo te voy a decir una cosa, para salir de ese penoso lugar que tenemos, el último lugar en corrupción en los países de la OCDE. México tiene que hacer mucho más que este tipo de casos. Es decir, nuevamente estamos ante una visión de un justiciero, ¿no? Que desde
del punto más alto de gobierno, del presidente, pues él determina qué casos se sancionan, qué no, o si no va a ser el pueblo bueno a través de las consultas, ¿no? Que también ha ofrecido, anunciado. Y deja pasar, porque yo sí veo, la verdad, una resistencia que me preocuparía, porque este caso de la estafa maestra tendría que dar pie para que el gobierno tomara la decisión y sobre todo el liderazgo de consolidar este Sistema Nacional Anticorrupción, aprobado en 2015, ¿sí? Y hay muchos pendientes. Un punto muy importante es qué está pasando, digamos, qué nivel de avance lleva la implementación a nivel estatal. A ver, ahí es donde se dan los muchísimos y graves casos de corrupción a nivel de los recursos municipales, a nivel de los recursos que se ejercen en los estados, y hay un atraso importante todavía de los avances. Otro punto es, no se han nombrado tampoco en las instancias estatales, las instancias del sistema anticorrupción estatal, los comités de participación, los magistrados. Casi te podría decir no avanzado. El Sistema Nacional Anticorrupción no ha avanzado desde el 2017 el nombramiento de los, son 17 magistrados anticorrupción. No ha avanzado desde hace 2 años. Déjame hacer un corte rapidísimo y regreso a preguntarles si ustedes ven algún signo de que este caso pueda traducirse en un avance del Sistema Nacional Anticorrupción o no, o si lo que va a reflejar es la conducta y la visión que tiene este gobierno respecto de la política anticorrupción. Vamos hablando de las tramas de corrupción detrás del caso de la estafa maestra, del caso Robles, y tú trajiste esta imagen. Esta es una imagen del observatorio de la UNAM, Joel, y creo que es bastante ilustrativa porque muestra cómo en efecto, a ver, ahí está ya en pantalla, muestra justo cómo, pues evidentemente están involucradas pues una decena de instituciones y sobre todo cómo si hay una lógica en la articulación con las universidades y no solamente, digamos, las cabezas que a diario estamos viendo en los principales espacios informativos. Así es, Pepe. Aquí vemos solamente la parte de la triangulación de los 2.224 millones que se coordinaron a través de Sedesol. O sea, pero 50% de la acusación total. Son casi 8,000 millones de pesos. Aquí solo vemos 2.200, un extraordinario trabajo de análisis de datos que hizo el Observatorio contra la Corrupción y la Impunidad. Y si ubican los puntos verdes, esas son las distintas universidades que estuvieron involucradas para poder hacer esta transferencia de ejercicios de recurso para evitar una modalidad que está en la ley de adquisiciones. Vemos los puntos negros son las dependencias. ¿Cuándo has escuchado hablar al día de hoy la relevancia que jugó Pemex para la estafa maestra? Estamos centrados en Sedesol y en Sedato, y quien encabezó, pero fíjate nada más el nodo que está en torno a Pemex. ¿Y cuándo has escuchado hablar de Banobras, de Fobiste, de Secretaría de Economía, del INEA, del Senacica, del Superiste y de la Secretaría de Economía y la SEP? Entonces, esta gráfica muestra con mucha precisión hacia dónde debería de ir la acción del Estado mexicano en su conjunto, porque para poder mapear todas esas transacciones que se hicieron, pues debe de estar la Comisión Nacional y Bancaria y de Valores, debe de estar el SAT, debe de estar completamente la Secretaría de Hacienda, como decía Mariana, y en su momento judicializar los casos para ver al final cuál va a ser la postura del nuevo gobierno con la parte que tiene que ver con la responsabilidad del Ejecutivo Federal. Y el gran institución que tiene que estar ahí, Fiscalía General de la República, ya como un ente autónomo. Y entonces ahí sí ya vamos a empezar a ver cómo están respondiendo las instituciones. Lo que nos interesa es saber cómo funciona estas grandes redes de corrupción que generan pues, estos millonarios desviaciones de recursos públicos. Es una oportunidad, Mariana, y es una oportunidad que pronto vamos a saber para conocer la conducta del Ejecutivo y dónde van a estar realmente sus prioridades y sobre todo la visión que tiene respecto a cómo combatir la corrupción. Desafortunadamente te voy a decir algo, Pepe, que pues en las mañaneras se anuncian los avances, en el debate en las redes, y lo que le queda a la gente es esa sensación, esa idea de que se está combatiendo la corrupción porque Rosario Robles ya está en la cárcel, ¿no? Así de simple.
¿no? Así de simple las noticias rápidas en esta era del mundo digital, que diría Alessandro Barico, ¿no? en este libro The Game. Pero así es. Entonces, digamos, triunfa la idea de que se está combatiendo la corrupción en esta discusión, en este debate en redes sociales. Sí, probablemente. Pero ¿qué nos queda después de eso? ¿Qué nos queda después de esa noticia rápida que prendió fuego y que se queda ahí en el imaginario colectivo? Pues nada después de eso. Bueno, porque a final de cuentas las instituciones no avanzan. Y a final de cuentas, casos en donde hay, digamos, un número importante de actores involucrados, donde podría ser una buena oportunidad para sancionar estos casos de corrupción tan transversales a nivel estatal, pues quedan ahí, ¿no? En el olvido. Y también quedan en el olvido las instituciones que deben de encargarse de eso. Entonces, por eso yo te insisto, yo voy a creer en esta política y vamos a conocer como ciudadanos de qué está hecha esta política, la mística de esta decisión y de esta política anticorrupción del presidente López Obrador, cuando veamos que de verdad se está apostando a sembrar, como como es lo que quieren en esta cuarta transformación que dicen, a sembrar las instituciones que permitan sancionar casos gigantescos, casos pequeños, independientemente de quién sea la figura o las figuras o los nombres que estén en medio. No, sí, a ver, desde luego nadie le puede escatimar al gobierno esta acción y el golpe contra la corrupción y el encauzamiento de Robles. Sin embargo, detrás de eso, no solamente no es la única que evidentemente está involucrada, sino incluso, y eso me preocupa, con eso regreso después de un corte comercial rapidísimo, me preocupa que incluso el proceso haya empezado con cuestionamientos a el propio procedimiento y a las, digamos, a las garantías jurídicas de la propia acusada. Regreso con eso, estamos hablando de la trascendencia del caso Robles, de la estafa maestra, para desmontar las tramas y los modus operandi de la corrupción en el país. Y solamente arranco con esta pregunta, con esta consideración, Joel. En efecto, nadie puede escatimarle al gobierno que haya ido por este caso en el que había acusaciones muy serias desde el gobierno anterior, y en efecto el gobierno anterior no hizo nada, pero nadie puede tampoco dejar de preguntarse, después de que sabemos que hay una desviación de 8,000 millones, ¿y quién y dónde quedó el dinero? ¿Todo está en cuentas de Rosario Robles? ¿Ella se quedó con todo eso? ¿O se repartió justo, usted veía hace un momento la gráfica que pusimos, entre un montón de instituciones? Y en ese sentido no puedo ni podemos dejar de poner el dedo sobre el renglón respecto de las tramas. Absolutamente de acuerdo, Pepe. No hay que negarle al gobierno el que haya ya llevado a consecuencias esta gran trama, esta gran red. Yo creo que lo que sigue hacia adelante es qué va a hacer el gobierno para que esto no vuelva a suceder. Los puntitos rojos son las empresas irregulares, empresas fantasmas, que probablemente hoy siguen recibiendo contratos, incluso las empresas regulares, los notarios. ¿Y dónde quedó el dinero en términos de la reparación del daño? Porque de esos casi 8,000 pesos, ¿cuántas escuelas dejaron de construirse? ¿Cuántos hospitales no tienen medicamento? Entonces es momento de que como Estado también pasemos a la discusión de qué vamos a hacer para recuperar parte de ese dinero, en donde quedó buena parte de ese dinero. De ahí la importancia que las instancias financieras que te decía se involucraran para que puedan hacer una ruta y un trazo. ¿No tenemos hasta una institución para devolverle al pueblo lo robado, Mariana? Yo sé que hay muchas resistencias. ¿Dónde quedó eso? A ver, ¿esta institución le va a entrar a eso o solamente va a ver las cuentas de que están congeladas hasta donde entiendo, no? Pero, a ver, de la poca información que tengo, porque, bueno, debe ser, espero, una investigación muy amplia, pero solo hemos visto, si la hubiera, la investigación judicial, digamos, ministerial, si la hubiera, pues es para que ya se fuera presentando, ¿no? Entonces, realmente aquí llama la atención que, así como lo presenta es el observatorio de la UNAM, esta gran red, y que estamos hablando de universidades públicas, notarios, dijo Joel,
y bueno, 11 dependencias, en fin, sí, yo dije 50 servidores públicos involucrados. Ahí tienes la etcétera. imagen otra vez a Llama cuadro. la atención que una mujer, por cierto, mujer, es la única que está siendo investigada y está siendo crucificada ante los medios y ante las redes sociales. Y todas las mañanas, porque todas las mañanas es materia de Bueno, comentario Joel, en las justo mañaneras. por eso ¿no? tuvo que salir hoy el presidente a decir, Joel, esto no es venganza ni es una consigna, y comprometiéndose a que la aplicación de la justicia no sería parcial. A ver, es que nuevamente creo que hay una dimensión simbólica de comunicación política en el hecho, que es como el pasado. Recordemos Salinas, el Quinazo, recordemos con Cedillo, el hermano de Carlos Salinas, y así cada sexenio del pasado, el Bester Gordillo. Creo que lo peor que le puede pasar al país es quedarnos en los puros símbolos. Que sea una vez más parte de la historia reciente. Lo que hoy creo que debemos de exigir, en el INAI hicimos una recapitulación para ver cuántas solicitudes de información se habían hecho relativas a estas universidades, relativas a estas dependencias, y son más de 2.300 solicitudes de información, más de 200 recursos de revisión, y en el CIPOT están todos los contratos. Entonces yo creo que una gran responsabilidad hacia adelante de la sociedad civil, de la academia, de los medios de comunicación y de las propias instituciones, es que así como hubo estas piezas periodísticas de la estafa maestra, se continúe dándole seguimiento a qué están haciendo ahora las autoridades para que sean las propias instituciones las que den una respuesta de que hoy sí se está activando como no se hizo en el pasado. Pero eso no me deja de verdad de llamar la atención. A ver, si hay un proceso que ha sido ampliamente investigado, ha sido este. Acabas de señalarlo, 2.300 solicitudes de información, las observaciones de las distintas auditorías de la Auditoría Superior de la Federación, el tiempo que tardó la actual Fiscalía para presentar el caso. Y a las primeras de cambio, hoy la discusión es si el Poder Judicial está ofreciendo las garantías necesarias para juzgar a la que tienen hoy detenida. Ya ni siquiera me meto al resto de las imágenes. Es que la discusión no está siendo ya el caso de la estafa maestra. O sea, la discusión está ahorita en el caso particular de si es una vendetta política o no, si tiene vínculo este caso con también la detención de Carlos Ahumada en Argentina, que por cierto se cayó la detención y entonces no prosperó esta solicitud de la Fiscalía allá en Argentina. En fin, o sea, se está volviendo ya más un tema de especulación política, de chisme político, y volvemos a lo mismo, el asunto central, el de hablar de la política anticorrupción, que por cierto, la Secretaría de la Función Pública, por ejemplo, no ha presentado un plan sectorial, el plan sectorial de combate a la corrupción, ni siquiera la Auditoría Superior de la Federación. Entonces, no tenemos también elementos con qué discutir de qué política anticorrupción estamos hablando. Hay un elemento que a lo mejor ayudaría, voy a un corte y regreso, te lo pregunto a ti, Joel, que es, a ver, a pesar de todas esas inconveniencias que se ponen sobre la mesa, Mariana, quizás sería interesante si nos dijeran cómo van a hacer el seguimiento, o cómo se podría hacer el seguimiento de dónde quedó ese dinero. Ya te tengo la respuesta. Esa cantidad de recursos. No son pocos, ¿eh? Ya te tengo y además la universidades que además en la mayoría están en quiebra o están pasando por situaciones financieras muy difíciles. Hablando de las tramas de corrupción a propósito de este caso que ocupa las primeras planas de todos los periódicos en los últimos días, el caso de la estafa maestra y la detención de Rosario Robles. Y quizá lo decíamos antes de irnos al corte, Joel, un indicador sobre ver hacia dónde va o cuál es el rumbo que va a tomar esta investigación es por dónde podríamos buscar esos 8,000 millones que no estarían de sobra para muchas instituciones que incluso con las universidades están en quiebra o pasando situaciones económicas muy difíciles. ¿Cómo se puede encontrar ese dinero? Yo creo que el nuevo gobierno tiene institucionalizados dispositivos que en función de lo que ha hecho hay que utilizarlos. Yo veo mañana o pasado a múltiples periodistas que en la mañanera le saquen, por ejemplo, esta gráfica o muchas otras y que le pregunten al presidente, bueno, ok, está bien, pero ¿y ahora qué va a hacer su gobierno para evitar que esto suceda y para que ya que están todos estos actores involucrados se pueda recuperar el daño al erario patrimonial? Porque hay que repartírselos a los que menos tienen. Entonces, yo creo que el gran desafío hacia adelante es, uno,
cómo con la información pública controlamos el desempeño de todas y cada una de las instituciones que están involucradas. 2, cómo utilizamos el dispositivo del nuevo modelo de comunicación para hacer que el presidente tome verdaderamente este asunto de las manos, el toro por los cuernos, y que haya un reporte semanal de cuáles son los avances o quincenal de cada una de las instituciones involucradas. Y 3, que no se limite única y exclusivamente las investigaciones a los actores al interior del sector público, sino que también se pueda ver las empresas, la corresponsabilidad en el sector privado. Y para eso están las mañaneras. ¿Crees que eso suceda? Los signos del proceso hasta ahora te permiten ver que hacia allá vaya el camino, o hacia dónde crees que va. Quisiera pensar que hacia allá va, pero Mariana, no está mostrando, digamos, no está mandando señales en ese rubro. Y la verdad es de que se perdería la gran oportunidad. Si hay alguien que tiene hoy, que cuenta con el liderazgo para hacer posible un cambio de fondo en el combate a la corrupción, se llama Andrés Manuel López Obrador, y eso es innegable. No, está claro. Entonces, desde la sería legitimidad, la causa, el desperdiciar respaldo, una sin duda. oportunidad de oro valiosa, histórica, para poder hacer un antes y un después de este país en el combate a la lucha anticorrupción. O sea, pero nuevamente nuevamente tenemos que regresar a la base. Meter a Robles a la cárcel no es un antes y un después de la corrupción. Para ¿En mí eso hay no. coincidencia? Para mí no, y porque además Coinciden. ni siquiera, ojo, porque además... O sea, a pesar de que sea justo y además bienvenido. Es que todavía ni siquiera está firme el a eso proceso. voy, A ver, a eso por eso voy. te digo, incluso No. si en un proceso firme se llega a sentencia, que muchas veces incluso se ha llegado a sentencia con los personajes que alcanzaría cabecillas, aproximadamente 4 años. o que luego pueden salir porque Con un caso las como- fallas en el proceso llevan a su liberación. Pero A ver, en cualquier aún caso, suponiendo Aún suponiendo, que exactamente. que el caso prosperara judicialmente en todas las y llegar a instancias que sentencia, faltan, bla, bla, bla. este caso para mí no va a ser por mucho emblemático, no va a ser un caso modelo para nada. O sea, Para ti, se Joel, quedaría muy corto. Joel Salas, ¿tú qué opinas? Puede ser el inicio de una historia que el país está urgente de que se escriba. Dejan de ser cacerías de brujas o chivos expiatorios para pasar de verdad a desmantelar las redes. A ver, pero al país no se agotó ya esa fórmula un poco. ¿Cuál? O sea, esta fórmula de agarrar cabezas para tratar de convencer o generar la ilusión de ataque a la corrupción, ¿no se agotó ya esa fórmula? Lo que pasa es que... ¿Seguimos creyéndola? No, Pepe, quien en la campaña utilizó con mayor frecuencia el discurso que iba a controlar la corrupción es el hoy presidente. De las palabras que más están en el discurso es el hoy presidente. Creo que si quiere pasar a la historia este gobierno, uno de los grandes temas es que pudo controlar mejor la corrupción, y el control de la corrupción en este país no se centró única y exclusivamente en ir por personas, sino empezó a generar un entramado institucional Cambio de conductas. que permitió desmantelar redes, y tras el desmantelamiento de redes, de ver que hay consecuencias, que no hay impunidad, que hay reparación del daño, una mejor historia para el país. Pues ahí está, lo vamos a saber eso, ¿eh? Ya veremos los Eventualmente. próximos pasos del caso Robles. Muchas gracias, Joel Salas, comisionado del INAI. Mariana Benítez, gracias. Gracias a los dos, pero sobre todo muchas gracias a usted por habernos acompañado hoy en Opiniones Encontradas.